Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos. Soy Almudena Nadal, magistrada juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Almería y miembro del grupo de expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Es para mí un placer participar en esta jornada sobre ciberacoso y sobre las distintas formas de violencia de género en las redes sociales. Vamos a comenzar analizando lo que son los delitos tecnológicos en la violencia de género. Y bien, como sabemos, la violencia de género en adolescentes es un fenómeno en aumento. Es un problema que debe abordarse con celeridad y con profundidad. La violencia de género está ganando terreno en los centros escolares y se alimenta en las redes sociales, a través de las cuales se ejercen actos de control exhaustivo, manipulación, intimidación y dominación hacia las jóvenes por parte de sus novios o exnovios. De ahí la importancia de la formación y prevención en la educación, al objeto de que las mismas sepan y puedan identificar estos comportamientos como actos de violencia. La violencia de género entre los jóvenes adopta unos matices diferentes a la violencia en las relaciones adultas. Al entrar en juego las redes sociales y, en general, las nuevas técnicas de comunicación. Por ello, hemos de estar alerta ante la creciente importancia que están adquiriendo las nuevas tecnologías de la información y comunicación, lo que conocemos ya como TICs. En las relaciones entre chicos y chicas y su repercusión en cuanto a la convivencia y la aparición de nuevas formas de violencia de género. Estas TICs son unas nuevas herramientas, unos nuevos instrumentos para la comisión de actos de violencia hacia la mujer y presentan unos rasgos específicos, que son los siguientes. La multiplicación de los efectos de la violencia por su capacidad de difusión. El mayor anonimato del agresor, que favorece la sensación de impunidad y la indefensión de la víctima. La posibilidad de que se dé un maltrato a todo el entorno de la víctima. La continuidad en el tiempo, que potencia las consecuencias psicológicas de la violencia. La exhibición de la intimidad a innumerables personas, ya sean conocidas o desconocidas. La facilidad para el control permanente, principalmente a través de localizadores y de distintas conexiones, y el riesgo de suplantar fácilmente la identidad de la víctima haciéndose pasar por ella misma. En estos casos juega un papel fundamental la prevención, para lo cual es preciso previamente tomar conciencia de esta problemática. Morten Callaerum, director de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, premiada este año por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Violencia de Género, destacó la existencia del acoso cibernético como una de las formas más nuevas y siniestras de violencia contra la mujer, que afecta a las más jóvenes, las cuales se ven inundadas de mensajes abusivos por teléfono, por correo electrónico o por distintas plataformas sociales. Por parte de algunas administraciones y asociaciones de mujeres, se imparten seminarios que ofrecen un bloque de formación técnica para protegerse a nivel tecnológico, como es la revisión periódica de contraseñas, el establecimiento de filtros parentales para menores de edad y pautas para conservar pruebas tecnológicas ante el menor síntoma de violencia de género. En los centros escolares debería contarse con planes para la educación en igualdad y la prevención de la violencia de género, informando y sensibilizando a los jóvenes sobre las relaciones amorosas en la adolescencia y su relación con la violencia de género, enseñándoles a distinguir lo que son muestras de amor y lo que son actos de celo, posesión y violencia psicológica y emocional. Por último, es de destacar la celebración de este tipo de jornadas en las que todos los que trabajamos en la lucha contra la violencia de género podamos aportar ideas y hacerlas también extensivas a los distintos ámbitos de la sociedad. Jurídicamente, hemos de preguntarnos si estas nuevas formas de ejercer la violencia de género
pueden encuadrarse dentro del objeto de aplicación de la Ley Integral 1/2004. La respuesta ha de ser afirmativa, dado que el artículo 1.3 comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o privación arbitraria de libertad, sin exigir que éstas tengan lugar a través de uno u otro cauce, medio o instrumento. Por su parte, el Código Penal carece de una regulación específica de este tipo de conductas, por lo que judicialmente las estamos encuadrando en los delitos generales de amenazas, coacciones, injurias en el ámbito de violencia sobre la mujer, delitos contra la intimidad, la propia imagen, etcétera. Más concretamente, estamos hablando de aquellos casos en los que se amenaza a una chica con difundir imágenes de contenido sexual a través de la red, o se las coacciona de este modo para impedir que mantenga relaciones personales e íntimas con otra persona o para que pague al agresor determinada cantidad de dinero mensualmente. O también aquellos casos en los que contra su voluntad son grabadas manteniendo relaciones íntimas, siendo difundidas estas imágenes por Internet, etcétera, entre otros casos. Todas estas modalidades de violencia de género están teniendo entrada en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer a día de hoy y se le está dando una respuesta adecuada, calificándolas como delitos de violencia contemplados en el Código Penal y adoptando las medidas de protección necesarias para garantizar la integridad moral de las víctimas. Sin embargo, nos encontramos con ciertas dificultades en la investigación de estos delitos de violencia de género cometidos a través de Internet y de las nuevas tecnologías de comunicación e información. Pero para ello contamos con la inestimable colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y más concretamente de los grupos especializados en delitos tecnológicos y en los delitos de atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Bien. Estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están representados hoy aquí por Francisco Javier Víctor Martínez, jefe de Servicio de Atención a la Familia de la Policía Nacional, también conocido como SAF, y por Santiago Campos, agente de la Guardia Civil y perteneciente al EMUME, al equipo de atención a la mujer y al menor. A los que sin más preámbulo voy a conceder la palabra para que nos expliquen cuáles son las técnicas y los métodos de investigación de este tipo de delitos, de estas nuevas modalidades de violencia de género. Y nada más. Cedo la palabra a Francisco Javier. Bueno, muchas gracias, señoría, por sus palabras. Y, en primer lugar, quisiera agradecer a la Junta de Andalucía esta iniciativa de convocar una jornada para tratar de acercarles a ustedes estos nuevos delitos que ciertamente en los últimos tiempos pues, están muy en boga y, como ha adelantado su señoría, estamos cada vez atendiendo más delitos cometidos a través de las redes sociales, sobre todo relacionados con menores de edad y con parejas que han cesado su relación. Así, el objeto de esta primera ponencia es de hacer una breve referencia al fenómeno conocido como el sexting, es decir, la difusión de imágenes o de vídeos a través de Internet, y el ciberacoso. Comenzando en primer lugar con el sexting, lo podemos definir comúnmente como el envío a través de las redes o de cualquier tipo de terminal telefónico de mensajes de contenido sexual o erótico protagonizados por el emisor del mismo. Aquí, al analizar la figura del sexting, nos encontramos con dos problemas de partida que posteriormente analizaremos. Y el primero es que no tiene ningún tipo de relevancia desde el punto de vista penal cuando los vídeos se han producido con el consentimiento de los intervinientes, y en segundo lugar también la carencia de una regulación penal específica, a pesar de la existencia de un proyecto de Código Penal al que luego haremos referencia, de una regulación específica que aborde estos contenidos. Dense en cuenta que el Código Penal que actualmente tenemos, del año 95, donde no existía esta proliferación de redes sociales, y es, por lo tanto, los preceptos comunes del Código Penal los que tienen que solventar esta carencia de una normativa específica.
Para analizar el sexting y el ciberbullying, al que posteriormente le haremos referencia, vamos a diferenciar claramente dos partes. Por un lado, lo que es el tratamiento penal y el tratamiento policial, es decir, la labor de investigación que hemos de llevar a cabo cuando tenemos la noticia de un hecho delictivo de esta naturaleza. Comenzando en primer lugar con el tratamiento penal del sexting, tenemos claramente un supuesto y en primer lugar hemos de hacer referencia a aquellos casos en los cuales se produce la toma de imágenes, tanto estáticas, es decir, fotografías, como dinámicas, vídeos, sin el consentimiento de una persona. Esto entra de lleno en el artículo 197.1 del Código Penal, incardinado dentro del capítulo primero del título 10º del Código Penal, delito de descubrimiento y revelación de secretos, que dispone que para descubrir secretos o vulnerar la intimidad de otros sin su consentimiento, se apoderar de mensajes, papeles, mensajes de correo electrónico, utilizar artificios de interceptación de las comunicaciones o aparatos de escucha, grabación o reproducción de la imagen, será castigado con una pena de 1 a 4 años y la pena de multa de 12 a 24 meses. Por lo tanto, partimos del tipo base de que es necesario la ausencia de consentimiento por parte de la persona que aparece en este vídeo o en esta fotografía para que se pueda perseguir este hecho delictivo. Por lo tanto, el sexting, es decir, el rebote por parte de las personas que han recibido este vídeo o esta imagen de contenido erótico hacia terceros, igualmente sería difícilmente incardinable en el precepto penal del apartado cuarto, que establece que cuando se difundieren, cedieren o revelaren los datos previstos en la modalidad primera, sería castigado. Por lo tanto, si falta el consentimiento, no podríamos estar, si falta el consentimiento de la víctima, entraría de lleno en el precepto previsto en el artículo 197.1 y 197.4 del Código Penal. Es decir, no hay consentimiento de la persona que aparece en estas imágenes y, por lo tanto, plenamente castigable desde el punto de vista penal. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es cuando se ha producido con consentimiento la toma de estas imágenes o de estas fotografías y posteriormente se revela o se difunde por parte de algún conocedor de este vídeo o de estas imágenes o por parte de la expareja o de la pareja cuando se produce la ruptura de la relación sentimental, que es el caso que actualmente más nos afecta. El hecho cobró relevancia a partir del caso de la concejal de Los Llévenes, Olvido Hormigo, que se produjo efectivamente o se llevó a cabo un vídeo de contenido erótico que posteriormente fue difundido a través de las redes sociales. El sexting, por lo tanto, consiste en el envío de fotos o vídeos de contenido erótico, pero de manera consentida. Y aquí es donde anteriormente decíamos que no cabe la posibilidad de perseguirlo por la vía del artículo 197.1 por el hecho de que ha mediado un consentimiento expreso por las partes para grabar o reproducir y por lo tanto la difusión de este vídeo con consentimiento igualmente quedaría impune. Precisamente en el riesgo de la difusión de estos vídeos de contenido erótico han conllevado que hayan surgido nuevas aplicaciones que impidan el almacenamiento de tales vídeos o de tales imágenes. Es la aplicación conocida como Snapchat, que es una aplicación que se puede descargar en los terminales móviles que tenemos y que conlleva que únicamente los usuarios registrados puedan tener acceso al contenido de los mismos, pero por un periodo de tiempo muy limitado, entre 1 y 10 segundos, lo cual impide el almacenamiento de tales imágenes o de tales vídeos, al menos que el señor que recibe este vídeo o esta imagen lleve a cabo la captura de un pantallazo. Por lo tanto, resulta evidente que cuando la toma de imágenes se ha realizado sin el consentimiento de la persona que aparece en el mismo, entraríamos de lleno dentro de las previsiones del artículo 197.1 del Código Penal, incurriendo en el tipo grabado cuando, además de haberle grabado a esta persona o haberle tomado una fotografía sin consentimiento de naturaleza erótica, posteriormente la difunde, tipo grabado. También parece evidente que cuando las imágenes se han obtenido y poseído de una manera legítima por aquel que la difunde, sería difícilmente llegar a la aplicación del delito de descubrimiento y revelación de secretos. Algunas soluciones que nos han ofrecido los tribunales para estos supuestos de toma de imágenes consentidas que posteriormente son difundidas, nos lo ha ofrecido, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida, considerando que podíamos estar ante un delito
de injurias graves por el hecho de afectar al honor de las personas. Igual, posteriormente también el señor fiscal nos podrá ilustrar acerca de esta materia. Podría ser igualmente aplicable en los supuestos de atipicidad de la conducta, aplicable a la Ley Orgánica 1/82 de Protección Civil de Derechos a Honor, a la Intimidad Personal y Familiar de las personas. Otro tema de interés al que su señoría se ha referido en la presentación es los casos de extorsión con este tipo de vídeos, ¿no? La figura conocida como sextorsión, que supone un supuesto de explotación en el cual se chantajea a una persona con difundir un vídeo o una imagen que tiene de la misma si no accede a contenido de naturaleza sexual o económica. Aquí sí que podríamos estar ante un delito de coacciones previsto en el artículo 172 del Código Penal, o incluso también un delito de amenazas por la exigencia de la cantidad o de la recompensa para evitar o para no difundir el vídeo que posee. Como anteriormente hemos adelantado, el 20 de septiembre del año 2012 se produjo o se dictó un anteproyecto de reforma del Código Penal que precisamente introducía un delito específico, un apartado específico en el artículo 197 para poder paliar la carencia de una normativa específica en este tipo de delitos. Por ello dispone que sería castigado con una pena de 3 meses a 1 año aquel que difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales que se hubieran obtenido con consentimiento. Aquí, por lo tanto, son dos conductas las que pretendía el Gobierno castigar. Por un lado, la de aquel que, habiendo protagonizado y grabado un vídeo, una relación íntima, procede a difundirla. Y, en segundo lugar, también la de aquel tercero que, no habiendo intervenido en el vídeo, posteriormente la rebota a otro amigo a través de los mensajes o a través de cualquier tipo de red social, ¿vale? Sin embargo, este anteproyecto de reforma del Código Penal pues parece que no tendrá al final validez, puesto que, por un lado, el cese del ministro y, por otro lado, también que en noviembre de 2015, como muy tarde, se tendrán que celebrar elecciones. No parece que tenga muchos visos de que pueda salir adelante. La segunda de las figuras que tenemos que hacer referencia es la figura del ciberacoso, el ciberbullying. Cuando nos referimos al ciberbullying o al ciberacoso, nos estamos refiriendo a aquellas conductas que tienen lugar entre iguales, es decir, entre menores de edad. No nos referimos a las conductas de acoso a través de las redes sociales que se pueden llevar entre mayores de edad y menores de edad, sino únicamente entre personas que tienen el mismo grupo de pertenencia, es decir, menores de edad. Este tipo de actos, que pueden claramente afectar al honor y a la integridad moral del menor, pueden traer unas consecuencias psicológicas muy graves para aquel que la sufre, precisamente por el riesgo de excluirlo de este grupo de pertenencia. La finalidad del ciberacoso entre iguales, del ciberbullying, suele ser la ridiculización y la exclusión del menor de su círculo de amigos, dejándolo hasta límites insoportables. La cuestión se plantea pues, a través de mensajes denigrantes enviados a través de las redes sociales utilizadas por los jóvenes, como Twitter o los grupos de WhatsApp, o la moda últimamente también muy en boga denominada happy slapping, que supone grabar vídeos ridiculizando a un menor de edad para posteriormente colgarlo en las redes sociales, con lo cual, aparte de la propia vejación sufrida por el menor, se une el atentado contra su honor por haber sido difundidas estas imágenes y que sean públicamente conocidos por todos. Han aparecido igualmente otras páginas denominadas ghosting, que son generalmente utilizadas por adolescentes, en los cuales los usuarios pues, se dedican a cotillear sobre los miembros de las mismas, de tal manera que cualquier tipo de comentario o de cualquier tipo de hecho que pueda afectar a los menores de edad son conocidos por los demás integrantes del foro, consiguiendo así también la publicidad de estos hechos. Cuando estas prácticas de ciberacoso se producen por parte de un adulto, suelen tener como finalidad la de realizar actos de connotación sexual. Efectivamente, lo más habitual es que, como posteriormente explicará el compañero Santiago, las prácticas de acoso a través de terminales telefónicos, de Internet, de las redes sociales, de un mayor de edad a un menor de edad, se realizan con la finalidad de concertar un encuentro de naturaleza sexual, con lo cual entraría de lleno en el delito de cibergrooming, previsto en el artículo 183 bis del Código Penal, al que luego Santiago hará referencia, únicamente cuando tiene como víctima a menores de 13 años.
El tema o el límite de la edad de los 13 años, en este caso, es congruente con la legislación existente, puesto que en nuestro ordenamiento este es el límite marcado por el Código Penal para considerar que una persona puede tener una plena disponibilidad, una plena madurez sexual. Esta edad, también el proyecto de Código Penal que anteriormente hemos adelantado, tenía la finalidad de poder reformarla, y yo también particularmente en el trabajo fin de máster realizado sobre este tipo de delitos tuve la oportunidad de criticar una edad de madurez sexual tan baja en nuestro ordenamiento jurídico, por el mero hecho de que para adquirir la mayor parte de los derechos civiles y políticos en nuestro ordenamiento es necesario alcanzar una mayoría de 18 años y, sin embargo, los niños y las niñas de 13 años tienen una plena madurez para disponer de su cuerpo. Por lo tanto, el ciberbullying es el uso de medios telemáticos, Internet, telefonía móvil y cualesquiera otros para ejercer acoso psicológico entre iguales, es decir, personas que tienen el mismo grupo de pertenencia. Estamos ante un supuesto de ciberbullying cuando un menor atormenta a otro, lo amenaza, lo hostiga, lo humilla o lo molesta mediante estas nuevas redes sociales. Las formas en las cuales se pueden manifestar este tipo de actos son muy variadas. Algunos de los ejemplos pueden ser los siguientes: colgar en Internet una imagen comprometida de un menor, ya sea real o bien por medio de algún tipo de fotomontaje, en la cual se cuelguen datos delicados del menor con la finalidad de avergonzarlo. Dar de alta con fotos incluidas en determinadas páginas donde se tratan de votar los defectos que puedan tener los menores, votar el más feo o quien pueda ser a lo mejor el menos agraciado, y cargarlo de puntos para que aparezca en los primeros lugares y así también humillarlo públicamente. Crear un perfil o un espacio falso en nombre de la víctima en redes sociales o foros, demandando algún tipo demandando contactos sexuales también. Dejar comentarios ofensivos en foros, participar agresivamente en los mismos, provocando las reacciones por parte de los demás integrantes de los foros hacia el menor. Dando de alta una dirección de correo electrónico en nombre del menor y así ser víctima de spam. Usurpar su clave de correo electrónico. Provocar en la víctima también reacciones coléricas por parte de los administradores o de los moderadores de determinados chats, de tal forma que puedan suponer la expulsión del menor de este tipo de redes sociales, o hacer circular rumores que en general puedan suponer un envilecimiento del menor o una humillación del menor. En segundo lugar, y en cuanto al tratamiento policial que debemos darle a este tipo de delitos, lo primero que tenemos que tener es el conocimiento de la noticia criminis de estos hechos, es decir, el conocimiento de este tipo de humillaciones, de vejaciones o también, en el caso del sexting, de la divulgación de los vídeos. El medio adecuado para tener conocimiento es la denuncia ante la policía, ante la Guardia Civil o el juzgado que posteriormente nos oficiaría para investigar los hechos. La investigación policial en este tipo de delitos va encaminada fundamentalmente a un supuesto, y es conocer la identidad del usuario de aquellas cuentas o de aquellos terminales a través de los cuales se han efectuado la divulgación de los vídeos o las vejaciones hacia el menor. Para obtener este tipo de datos es necesario el mandamiento judicial, ya que las direcciones IP han sido reconocidos como un dato de carácter personal. Por ello, es inestimable y totalmente necesario la colaboración por parte de los jueces encargados de la instrucción de tales hechos. Así, por lo tanto, lo primero que debemos hacer, por ejemplo, para perseguir un mensaje de correo electrónico que pueda ser vejatorio o una difusión de cualquier vídeo a través de Facebook, que es una de las redes sociales habitualmente más utilizadas por los menores, es dirigir un mandamiento a Microsoft Corporation, que es la entidad gestora de Facebook, con la finalidad de que nos facilite, en primer lugar, cuantos datos tengan sobre el origen, es decir, sobre la creación de la cuenta de correo electrónico. Sabéis que cuando tenemos que crear una cuenta de correo electrónico, ya sea en Facebook, en Hotmail, en Gmail o donde sea, debemos dar una serie de datos como nuestro nombre, fecha de nacimiento, con la cual luego también nos felicitan anualmente, dónde vivimos, y estos datos, en principio dados de una forma inocente por parte del autor o del creador de esta cuenta de correo electrónico, nos puede posteriormente facilitar mucho la labor investigadora, ya que suelen darlo con nombres verdaderos.
Y en segundo lugar también es necesario conocer las IP, es decir, las direcciones de IP de conexiones a dicha cuenta de correo electrónico, tanto en el momento de generación de la cuenta de correo electrónico como en el interín de tiempo, en los cuales se mandó estos mensajes de correo electrónico vejatorios para otras personas. Una vez obtenidos estos datos, debemos dirigirnos de nuevo al juzgado para que nos dé un mandamiento judicial dirigido, en este caso, a las 4 compañías que nos ofrecen cobertura de Internet en España, que son Movistar, Frantelecom, Orange, Vodafone y Ono, con el fin de que nos faciliten todos los datos personales que se puedan tener acerca de los titulares de la IP, así como también el momento de inicio y finalización de cada titularidad IP a una persona, ya que las titularidades IP son dinámicas, como sabéis, y entonces es necesario que en cada momento nos digan estas titularidades IP a qué teléfono están asociadas. Por otro lado, creo que nada más, me pongo a vuestra disposición por si quieren realizar algún tipo de pregunta y le paso el turno al compañero Santiago. No sin antes agradecerles la atención y también pues advertirles del riesgo de las nuevas redes sociales, que pueden ser un elemento de comunicación muy importante siempre que se hayan utilizado de una forma racional y proporcional. Muchas gracias. Buenos días a todos. Soy el guardia Santiago y, como ya ha indicado su señoría, desarrollo mi trabajo en el EMUME de la Guardia Civil. Los 3 cometidos fundamentales que tenemos en este EMUME son la violencia de género, la investigación de delitos graves cometidos por menores o de los que los menores son víctimas, y los delitos tecnológicos en lo que afectan a las personas. Si juntamos estos 3 cometidos, tenemos en esencia el objetivo de estas jornadas: la violencia de género cometida o sufrida por menores a través de las redes sociales o de Internet. Siempre ha existido entre los jóvenes un falso mito de que la violencia de género era un problema que solo afectaba a los mayores, pero la implantación a diario, la implantación en la vida diaria, tanto entre los adultos como entre los jóvenes adolescentes, de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que antes conocíamos como nuevas tecnologías y que ahora se ha acuñado el término TIC, de tecnologías de la información, está facilitando que estos jóvenes y adolescentes se den cuenta de que ellos mismos también pueden convertirse en víctimas o en autores de delitos de violencia de género. Estos delitos los chavales los veían como de carrozas, que ellos estaban exentos, que no les podía pasar, pero les está afectando de lleno. Esta realidad se ve reflejada en la necesidad de acuñar nuevos términos que expresen estos comportamientos. Palabras como sexting, como sextorsión, ciberbullying, child grooming, ciberacoso, o incluso un término que yo he conocido precisamente con la preparación de esta jornada, que es la ciberviolencia de género. Factores que influyen en la aparición de estas nuevas figuras delictivas relacionadas con las tecnologías de la información y que parte de ellas se realicen en el ámbito de la violencia de género, aparte del motivo que ya se ha dicho, de la incorporación a nuestra vida diaria de las nuevas tecnologías o de las tecnologías de la información, están, por ejemplo, la falta de conciencia de los jóvenes de que estas conductas pueden implicar la comisión de un delito del que son responsables. No son conscientes de la responsabilidad que les puede acarrear su comportamiento. Hay una falsa creencia de que algunas de estas conductas no tienen la relevancia suficiente para ser denunciada, como para que la víctima presente una denuncia por ello, o que para que Guardia Civil o Policía no investiguen, y mucho menos para que la persona que realiza ese comportamiento llegue a ser detenida por ello. Este tipo de situaciones también es favorecida por la rápida evolución de la tecnología, que favorece la existencia de la brecha digital. Esa distancia salvable que hay entre los chavales, entre los niños que nacen y crecen abrazados a las TIC y los adultos
que nos encontramos que tenemos que ir corriendo a la zaga para pillarlos, para estar al día y no quedarnos atrás. Y por último, hay una falta de interés o una falta de tiempo material para dedicarlo a educar a nuestros jóvenes en el uso responsable de las tecnologías de la información y más concretamente y hoy en día en las redes sociales, el uso de las redes sociales. Los atestados que instruimos en el EMUME, estamos notando que está habiendo un incremento de las denuncias que tienen en común el uso inadecuado de estas redes sociales por parte de los menores. Hechos como insultar o amenazar a una exnovia a través de publicar mensajes a través de Facebook, difundir fotografías íntimas de una chica a través de WhatsApp por despecho de su expareja al cortar la relación con él, hecho este que se viene produciendo sistemáticamente en nuestra demarcación, o por ejemplo la creación de perfiles falsos en redes de contactos como Badoo, donde un chico sube fotografías personales no íntimas, fotografías que puede haber sacado del propio perfil de la muchacha de Facebook o de cualquier otra red, ofreciéndose para conocer gente, lo que ocasiona el colapso del móvil de la víctima. De todos estos hechos solemos tener conocimiento normalmente por la denuncia que presentan los padres de los menores víctimas de ellos, que normalmente son los últimos en enterarse de lo que pasa. Antes de que un padre o una madre se enteren de que a su hija están difundiendo fotografías de ella a través de grupos, de WhatsApp, de redes sociales, de lo que sea, antes se ha enterado toda la comunidad que rodea a esa víctima. Estos padres comienzan notando una conducta extraña en su hijo, que baja el rendimiento escolar, que no sale a la calle, que se pasa las horas con el teléfono, está irritable, esquivo, hasta que estos chavales acaban explotando por la presión y se lo cuentan o directamente a los padres o a través de los educadores, de los orientadores escolares, a través de amigos, lo que les está pasando. En algunos casos son estos profesionales de los centros educativos los que se ponen directamente en contacto con nosotros, poniendo conocimiento de lo que está pasando, solicitando información, asesoramiento, y es cuando nosotros comenzamos ahí nuestra actuación. Dentro de las recomendaciones que se pueden dar para evitar que estas situaciones se produzcan, hay que dirigir una serie de recomendaciones a los padres. Los padres tenemos que estar involucrados en el uso que nuestros hijos hacen de las tecnologías de la información, de las TIC y de las redes sociales, enseñándoles y, sobre todo, dejándonos enseñar por ellos, si fuera necesario. Tenemos que establecer un diálogo permanente con los chavales. Cuanto antes, mejor. No podemos esperar a que el niño tenga 16, 17 años y acabe siendo víctima de esta situación para empezar a enseñarle. Cuanto antes empecemos a enseñar a los chavales a hacer un uso responsable, a tratar a sus compañeros, a sus amigos con respeto y, sobre todo, a utilizar el sentido común en el uso de las redes sociales. Un consejo que yo doy es que hay que establecer un horario de uso y hay que establecer unas normas en nuestros hijos en el uso de ordenadores, de móviles, de tablets, que tengan acceso a Internet o que tengan instaladas aplicaciones de redes sociales, evitando que estén permanentemente conectados al teléfono móvil. Me ha pasado hace poco y ya ha sido y me ha llamado la atención estar haciendo la compra en el supermercado, ver a una madre que va haciendo la compra llenando el carro a toda prisa y su hijo o hija detrás con el teléfono móvil en la mano. Esa es una situación como esa en la que la madre no sabe lo que hace el hijo, la hija, no sabe qué está haciendo y que además deja de atender debería estar, a mi juicio, ayudando a su madre a hacer la compra. Va siguiéndola detrás con el teléfono móvil, él sabe o ella sabe dónde está su madre y es lo único que hace. Hay que establecer unas normas. Todos los colegios, todos los institutos tienen prohibido el uso de teléfono móvil en su instalación. Hay un teléfono que tiene el colegio, el centro de contacto de los padres, si les hiciera falta hablar con sus hijos, y de los hijos, si se ponen malos, también se ponen malos o les hace falta hablar con sus padres, también tienen a su disposición ese teléfono. Hay que enseñar a nuestros hijos a respetar las normas de los centros escolares. Una última recomendación que me gustaría hacer es que cuando un padre o una madre, un profesional, detecte que hay un chaval que está siendo víctima de uno de estos hechos, que intente preservar lo máximo posible la evidencia,
Hemos tenido el caso de una denuncia de un menor que estaba siendo acosado a través de redes sociales, y cuando le pedimos a los padres que nos facilitaran el teléfono móvil o una copia de las conversaciones, el teléfono móvil estaba destruido. Lo habían roto por la rabia, al encontrarse con esa situación, lo habían estrellado contra el suelo y estaba deshecho. Por favor, no destruyan las evidencias. Es muy importante aportarlas junto con la denuncia, porque normalmente este tipo de conversaciones a través de redes sociales tiene dos partes. La parte que está en la denuncia, la parte de la denunciante, y la parte del denunciado o del investigado, que se puede eliminar con mucha facilidad. Por eso siempre es necesario conservar una de esas evidencias. Recomendaciones que se pueden dar a los chavales, a los jóvenes, a los adolescentes, es que pregunten, que busquen consejo, que pregunten a sus padres, que pregunten a sus profesores, cuando crean que se encuentran en una situación delicada o desagradable, para que así puedan identificar si están siendo víctimas o no de un caso de violencia de género. Una de nuestras actuaciones tuvo lugar después de una charla de plan director en un instituto de esta provincia, en el que, terminada la intervención de nuestros compañeros, una niña se levantó de entre el público y se acercó, cuando ya estaba todo el mundo, había abandonado la sala, y se acercó a preguntarle a su orientador que se había cruzado con su exnovio por la calle y le había dado un puñetazo a la barriga, con el que había cortado con él unos pocos días antes, y le preguntó si eso era violencia de género. Eso acarreó la interposición de una denuncia y la detención de ese menor. Esas dudas hay que preguntarlas, y tenemos que fomentar que nuestros chavales lo hagan. Hay que fomentar un clima de confianza con ellos. Hay que enseñarles a utilizar el sentido común antes de contestar un mensaje en una aplicación. Tienen que preguntarse los chavales si realmente conocen a esa persona con la que hablan. Preguntarse por qué le escriben ahora. Conversaciones mantenidas a través de WhatsApp a la 1 de la mañana, en la que una persona le pregunta a otra: ¿qué haces? Hay que enseñarles a preguntarse ¿para qué quieren mi foto? Cuando una pareja, un amigo o incluso un desconocido les pide una fotografía del tipo que sea, tenemos que enseñar a nuestros chavales a preguntarse ¿para qué quieres esa foto? ¿Para qué puede querer esa foto? ¿Qué puedo hacer con ella? O, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, ¿para qué puede querer mi novio mi contraseña del correo electrónico? ¿Para qué puede querer mi novio ver mi registro de conversaciones de WhatsApp? ¿Para qué puede él querer saber a qué hora me conecté por última vez a esta aplicación? Y lo mismo que antes, en el caso de producirse una situación de este tipo, es necesario no borrar esos mensajes. Hay que enseñar a los chavales a que no borren esos mensajes, que dejen que cese el contacto con esa persona que les acosa, que les está violentando, y que faciliten una copia de esos mensajes en su denuncia. Y como recomendación a cualquier profesional, padre, madre, que tenga conocimiento de que se está cometiendo un delito hacia una persona de su entorno, es denunciarlo o informar de ello. Muchas veces sabemos que nuestro vecino puede estar, que el amiguito de nuestro hijo, de nuestra hija, puede estar siendo. No hace falta ir a un cuartel y presentar una denuncia. Se pueden acercar a preguntar qué pueden hacer, a poner nuestro conocimiento, a informarnos. Y nosotros haremos las gestiones necesarias para averiguar si esta situación se está produciendo y actuar en su caso o no. El EMUME está en la Comandancia de la Guardia Civil, en la rotonda de Manuel Fraguer Ibarne, enfrente de la estación de autobuses, y estamos a disposición de todos los profesionales que quieran consultarnos, de los padres o madres que quieran información, asesoramiento sobre cómo actuar en cualquier caso, en los datos que aparecen ahí. Muchas gracias a la Junta, a su delegada, por permitirnos participar, y cedo la palabra a la moderadora, a su señoría. Muchas gracias. Bueno, gracias a Javier y Santiago, son interesantísimas sus ponencias y seguro que habrá muchísimas dudas, muchas preguntas que queráis hacerles. Así que, nada, empezad todo lo que queráis comentarnos. Yo también, si estoy a vuestra disposición, para resolver dudas, vuestras preguntas, vuestras inquietudes, lo que queráis.
Sí, adelante. Refería de un hombre a una mujer, pero ¿qué ocurre en el caso de cuando hay personas que son o tienen una orientación sexual distinta? No habéis hecho ninguna referencia al respecto, no sé si en la ley hay alguna referencia. No sé, me preocupa porque ya de por sí es un tema tabú, cuando encima metemos el tema del acoso, no sé. Puedo responder yo. Es que están muy claros los conceptos. Violencia de género existe cuando la violencia se ejerce por un hombre hacia una mujer, cuando existe o ha existido una relación sentimental entre ellos. Cuando son personas del mismo sexo y existe una relación o ha existido esa relación sentimental entre ellos, se habla de violencia doméstica y también está amparada por el Código Penal. Son conceptos jurídicos. Hola, muy buenas. Mira, soy presidente de Colega, del colectivo de lesbianas y gays. Estoy totalmente en desacuerdo con su señoría con el tema de violencia de género y violencia doméstica. Pero bueno, así lleva el gobierno actual y los diputados durante el transcurso de la ley. No veo quién está hablando por el foco, me deslumbra. Bueno, soy yo, es que si quiere me levanto. Estamos totalmente de desacuerdo con el tema de violencia de género, violencia doméstica. En una pareja homosexual, entre iguales, entre dos chicos o dos chicas, hay siempre una violencia de género, según creemos nosotros. Porque culturalmente, socialmente, el género masculino o el femenino siempre se ha educado y se toman esos roles, ¿vale? Pero no vamos a discutir este tema. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la compañera. El tema... Compañero. Perdón, que no, como no lo veía, con el compañero. Totalmente, porque creo que no se ha mencionado en nada el tipo de ciberacoso, el ciberbullying que hay, sobre todo por el tema de la identidad sexual y la orientación sexual. Tampoco se ha hablado de la violencia de género, ni se recoge, porque tampoco los homosexuales estamos amparados ni tenemos nada en el tema de violencia de género, porque la ley es así, pero bueno. De otro modo es una cosa que estamos pidiendo hace muchísimo tiempo y que de aquí a que haya, eso va a tardar. El tema es, nosotros hemos tenido casos del tema de creación de perfiles para denigrar a la persona y diciendo que una persona es homosexual. Y aquí en el mes de octubre hubo una sentencia en Almería, pues que nosotros llamamos que ha sido llamativa, que todavía siga pasando esas cosas. Y sobre todo el tema que a nosotros nos llama mucho la atención es que con las aplicaciones, las citas, esos perfiles en Badoo, en Facebook, etcétera, la implantación de fotos, de gente que coge fotos en el Facebook y se hace un perfil en otro país y dice que eres tú, es decir, que esos casos lo hemos tenido. El tema es que está muy bien que se vaya recogiendo esas cosas poco a poco legalmente, pero en el tema de los pantallazos está muy bien, pero el tema de las IPs, es decir, y en el tema de los correos electrónicos, vamos a ver, también la persona, no sé que sea inculta un poco en el tema, sabe que un correo electrónico lo puede falsear y puede decir que se llama Pepe en vez de llamarse Antonio o llamarse quien sea. Y la fecha de nacimiento igual, es decir, que también está la trampa de crear falsos correos electrónicos y también está la trampa de hacerlo a través de una IP dinámica, a través de un ciber, que vete a saber qué persona, a qué hora se ha metido en el ciber para crear ese acoso y ese derribo hacia personas. Es decir, y tampoco hay una cosa que no la he visto también, el tema que es el bullying o el acoso, sobre todo dentro del mundo laboral a través de las redes sociales. Es decir, para denigrar a cierta persona, ya sea por su orientación sexual, como hemos tenido nosotros casos, ¿me entiendes? O para denigrar el ascenso laboral de la persona. Es decir, también creemos que es... A ver, yo estoy aplaudiendo que me ha gustado mucho las intervenciones de los dos compañeros y también de su señoría, pero creemos que todavía esas herramientas y esa reforma penal ojalá se cumpla o se vaya reformando, pero vamos, tal como estamos ahí, vamos a ser realistas y esto va para largo. La cuestión, nada más, solamente eso. Muchas gracias. Yo quiero responder a la primera parte por alusiones. Yo soy juez de violencia de género. Yo me tengo que limitar a aplicar la ley.
Y la ley integral lo que está orientada a proteger a la mujer de aquellos ataques que reciba de su pareja, expareja, marido, exmarido. Siempre el agresor va a ser un hombre. En tanto no sea reformada la legislación, nosotros, claro, orientamos nuestro trabajo hacia la mujer. Se trata de protegerla de esos ataques por parte del hombre, ¿vale? Sí que es verdad que la ley tendrá que ir evolucionando y apreciar otros casos, no solamente las relaciones sentimentales, que cambia el sujeto activo y el sujeto pasivo, sino también tendrá que recoger todas estas nuevas modalidades de violencia de género. Y ya paso la palabra a alguno de mis compañeros para que responda a la pregunta sobre la creación de perfiles. Sí, a ver, hemos estado explicando la creación de perfiles falsos como una forma de acoso psicológico y nos hemos centrado, es cierto, entre menores de edad, por ser el hecho que actualmente, digamos, está más en boga, que ha sufrido un incremento más exponencial. Refiriéndonos en este caso a la cuestión que usted nos plantea más específica respecto de las parejas que puedan tener o las personas que puedan tener una cierta orientación sexual. Las personas, en este caso, tendríamos que tratarlas como cualquier otro hecho delictivo, solamente que posteriormente, a la hora de calificar el señor fiscal o la jueza de instrucción, sí que es cierto que cualquier tipo de hecho delictivo que se lleve a cabo por motivos racistas o teniendo en cuenta la orientación sexual de una persona merece un agravante. De hecho, hay conductas que están previstas en nuestro Código Penal precisamente para proteger a estos colectivos más desfavorecidos. No desfavorecidos desde el punto de vista social ni nada, porque hay una evidente integración de todos estos colectivos a los que usted me está refiriendo en la sociedad, pero frente a aquellos posibles actos de personas que llevan a cabo estos actos de discriminación, como es el delito a la provocación, al odio, frente a colectivos por su orientación sexual. Me ha referido usted a la posibilidad de que se puedan crear perfiles falsos en Internet. Evidentemente, claro que pueden crear perfiles falsos, pero también es cierto que todo delito deja un rastro. Y cuando hay una persona que crea un perfil, no siempre va a estar en el ciber de abajo de la casa o va a enviar un mensaje teniendo en cuenta o preveyendo la posibilidad de que pueda ser rastreada su dirección IP. ¿Sabes lo que le digo? ¿Sabes lo que digo? Que toda la persona, y sobre todo a través de las redes sociales, ya sea WhatsApp, Facebook y tal, deja un rastro que, evidentemente, si tenemos la suerte de llegar a una dirección IP asignada a un titular en particular, pues va a ser ya un indicio muy grande para nosotros y para el juez instructor de que esta persona es la presunta responsable de un hecho delictivo. Evidentemente, si las direcciones IP nos llevan a lugares públicos o a otro tipo de establecimientos como los ciber, pues sin embargo ahí pues chocaremos y tendremos que buscar otras líneas de investigación. No sé si le... Líneas de investigación que pueden pasar por las cámaras de seguridad que tienen los propios ciber, por las cámaras de seguridad que tiene el banco que hay al lado, que pueden ubicar a una persona haciendo uso de un cibercafé en una hora determinada, de ese ciber, del que está en la calle de atrás, del que estaba en la provincia de al lado. Las líneas de investigación son varias. Incluso el uso de wifis públicas también deja un rastro a través de las direcciones MAC, de los adaptadores de los ordenadores portátiles o de los teléfonos móviles. Las líneas de investigación son variadas. Ojalá todas las investigaciones nos condujeran a una IP, una hora, un abonado de una compañía que está en España. Ojalá. Ojalá no se me acumularían los atestados como pasa con direcciones IP que aparecen en Argentina, en República Dominicana o en sitios de ese tipo. Pero las líneas de investigación son siempre variadas y nunca cerramos una investigación sin haberlas agotado todas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Pablo. A mí me gustaría saber si este fenómeno que parece que está... No se oye, perdón, no se oye. Mira, me gustaría saber si este fenómeno, que parece que está más localizado en el ámbito adolescente, sí se ve un incremento en el ámbito de la violencia en adultos. Y bueno, no sé si a través de la investigación o a través del juzgado. ¿Cuál es la visión que tenéis? Bueno, yo por mi parte en el juzgado sí que es verdad que
que han cambiado las formas de cometer delitos de violencia de género, sobre todo hablamos de violencia psicológica, a través de las redes sociales y medios de comunicación, como son el WhatsApp. Está muy extendido el uso de WhatsApp, tanto entre los jóvenes como entre los adultos. Y sí que es verdad que es un medio bastante utilizado en las relaciones adultas, sobre todo cuando existe alguna ruptura. Es la manera de presionar a la persona, de controlarla y de atacarla psicológicamente. Eso produce mucho desasosiego. Además, a través de los WhatsApp no solamente se controlan las conexiones, sino también es un medio para insultar, para amenazar, para coaccionar, para cometer todo tipo de delitos. Sí que es verdad que existe un incremento en los dos ámbitos. Y en el tema de adolescentes sí que es verdad que estamos apreciando un mayor número de casos de chicas que son menores de edad y que han mantenido una relación con un chico mayor de edad. Con lo cual sí que es verdad que están en un ámbito de desigualdad. Se utilizan estos medios para manipular psicológicamente, controlar con quién hablan, cuándo se conectan, qué hacen en cada momento. Y sí que es verdad que claro, el chico que es mayor sabe cómo hacer uso de estos mecanismos y la chica en un principio lo vive como actos de amor. Además, yo muchas veces cuando vienen al juzgado les pregunto, pero bueno, no os dais cuenta, no os dejan relacionar con vuestras amigas, se meten en vuestra forma de vestir, si de madrugada habláis con alguien, se enfadan. Sí, pero lo vivíamos como un acto de amor, él me decía que me quería y yo lo vivía así. Y por eso no dan el paso a presentar la denuncia hasta que ya se ven acorraladas. Ya los actos de violencia han llegado a tal grado que ya se sienten mal psicológicamente y muchas veces acuden a Policía Nacional, a Guardia Civil, se detectan estos casos en los centros escolares cuando se dan charlas y sus padres no se han enterado, no saben, no tienen conocimiento de lo que están viviendo sus hijas. Claro, ya cuando se presenta denuncia, hablamos con las chicas y lo mejor es que lo sepan los padres, pero muchas veces ellos no tienen conocimiento hasta que ya se judicializa el caso. ¿Bien? ¿Mis compañeros quieren añadir algo? No, básicamente ratificar lo que ha dicho, un incremento exponencial de la denuncia, de las denuncias de hechos cometidos a través de las nuevas redes sociales, fundamentalmente a través de los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp. No hechos extremadamente graves, pero sí que es verdad que el tema de los insultos, de las amenazas, sobre todo entre iguales y entre parejas que han roto su relación sentimental, han sufrido un incremento exponencial en los últimos tiempos. Nosotros también estamos detectando que hay muchos casos de menores, parejas de 14, 15, 16 años, que utilizan las redes sociales una vez que han terminado para insultarse. No son conscientes de que lo que están haciendo es delictivo. Y sí, bueno, con respecto a los mayores son más cuidadosos a la hora de quebrantar una orden de protección y hacen un uso un poquito más responsable de esas tecnologías. Tienen prohibición de comunicar con la víctima y, por ejemplo, yo no, o por lo menos eso se encargan también más los puestos de los quebrantamientos de órdenes de protección a través de mensajería. Nosotros somos más, o tenemos más constancia de los delitos cometidos a través de redes sociales por menores, delitos de violencia de género. Sí, por ahí. Buenos días. Muchas gracias por la intervención que han realizado. Y en relación a los factores y los progenitores, tanto la falta de tiempo o de interés que podemos tener respecto de nuestro hijo, yo uniría también la ignorancia. Es una materia que ha invadido nuestra vida y ha creado un escalón generacional muy grande y donde a veces tenemos que pedirle a ellos que nos auxilien y que nos ayuden para tener nosotros acceso a las mismas. Y ahí uniría lo que ha manifestado doña Almudena. Ese acto de amor viene con ese factor de romanticismo tan falso y obsoleto que aún impera en nuestra sociedad y que tiene mucho que ver la educación. Una educación que está ausente en ciertos valores, donde no se fomenta esa igualdad y donde la formación en género de todos los operadores que deben de intervenir también brilla por su ausencia.
A eso también uniría cómo la juventud está en esa falsa creencia, lo que llamamos el techo de cristal, de que chicos y chicas son iguales, cuando realmente vemos que no es así, y prueba de ello son las estadísticas últimas que acabamos de oír. Muchas gracias. Si me permite leerle un pequeño fragmento que he sacado de Internet, preparando precisamente esta jornada. Es un fragmento sacado de la Oficina de Seguridad del Internauta, a la que se puede acceder a través de la dirección osi.es o incibe.es. Es un texto que se titula «El día que Eva explicó a sus padres que no todo es lo que parece». Dice: Eva llegó a casa del colegio y, como era habitual, sus padres le preguntaron cómo había ido la jornada. Ese día había tenido clase de informática y esta vez llegaba a casa con cosas que contar y enseñar a toda la familia. «Mamá, ¿tú sabías que en Internet nos pueden engañar? ¿Sabías que pueden encender la webcam sin que lo sepamos? ¿Sabías que muchos de los correos electrónicos que se envían son mentira? ¿Y que hay gente mayor que se hace pasar por gente de mi edad? ¿Lo sabías?» Eva era una lanzadera de preguntas sin fin y sus padres decidieron sentarse con ella para que pudiera explicárselo todo. Después de una larga charla, Eva transmitió a sus padres todos los conocimientos adquiridos en la última clase de informática. Gracias a esta clase, Eva abandonó un poco su falsa sensación de seguridad y empezó a ser más precavida. Aprendió el concepto de identidad digital y a evitar muchas de las amenazas en la red. Al mismo tiempo, sus padres se dieron cuenta de que debían informarse y formarse para poder ayudar a Eva. Esa brecha digital, esa distancia que nos separa de nuestros hijos en el uso de las nuevas tecnologías o de las tecnologías de la información, tenemos que suplirlo, tenemos que salvarla formándonos, informándonos y, si fuera necesario, dejando que nuestros hijos nos enseñen cómo funcionan las nuevas aplicaciones que ellos usan a diario. Y no nos tiene que dar ninguna vergüenza, ningún reparo. Tenemos que hacer lo posible, tenemos que esforzarnos por encontrar un rato para sentarnos con nuestros hijos. Yo considero que como padres no lo sabemos todo y que tenemos que admitir que nuestros hijos nos pueden enseñar gran parte de los conceptos que ocasionan esa brecha digital. Y así yo creo que la podremos salvar con mucha facilidad. Sí, es muy importante siempre en todo debate, se habla de la educación, pero hay un punto básico que don Santiago Campos ha insistido, en el horario de uso y las normas. Algo tan sencillo como no dejar que nuestras hijas y nuestros hijos lleven el ordenador al centro escolar sería muy fácil, porque yo, que soy profe, es imposible. Esa batalla está perdida. Llevan el móvil sí o sí. Evidentemente, si durante las 6 u 8 horas que están en un centro no tienen la posibilidad de conectarse, porque le debíamos acostumbrar a saber vivir sin esa necesidad, sino que están conectados con el resto de los compañeros, están en un centro educativo, tienen otras actividades, tienen incluso el ordenador en el centro educativo, no necesitarían el móvil. Pero realmente nos creemos que ya podemos quitarle el móvil a nuestros hijos y a nuestras hijas. O sea, sería fácil. Por ahí podríamos empezar. Y podemos hacerlo, pero estamos muy a gusto aquí, cada uno sentado y nuestro móvil en el bolso también. La teoría siempre es muy fácil. Todo sale bien cuando planeamos algo, todo es idílico. Y eso es por lo que en una parte de la presentación yo recomiendo que las normas se pongan lo antes posible. No podemos esperar a que el niño tenga 15 o 16 años para decirle: ahora dejas el teléfono en casa, que el instituto no lo puedes llevar. Hay que empezar a educarlo desde pequeño. Sí. El niño lo que busca... Los niños que apenas... Yo se lo digo porque tengo una que ya sabe hablar y otro que todavía está aprendiendo. Buscan en las tablets buscan el aspecto más lúdico, más que estar conectados. Cuanto más jóvenes pongamos esas normas, en la convivencia todos tenemos normas. Cuando conducimos por la calle no podemos pisar la raya continua blanca porque infringimos una norma y se nos puede sancionar. En nuestra casa tenemos que tener un sitio donde permanezcan los móviles mientras no los estamos usando.
Cuando vamos al colegio hay una norma que el colegio no se pueden llevar los móviles, colegio-instituto. Pues cuando vas al colegio, para respetar esa norma, dejas el teléfono en ese sitio, móvil que recuperarás cuando vengas del colegio, hayas comido, hayas hecho tus deberes, y cuando hayas hecho, entonces podrás hacer uso. Ese es un principio que que me esfuerzo por inculcar en mi hija que tiene 7 años. Mi hija que tiene 7 años tiene tablet, el teléfono móvil se lo dejo yo de vez en cuando, pero siempre cuando ha cumplido una serie de requisitos. Haber terminado de comer, no haber comido bien, no haber dado ningún problema durante la comida, porque el hecho de usar esa tablet es como un premio por haberse portado bien. Y, por supuesto, no dejarle hacer un uso, la tablet a su disposición 24 horas, no. La tablet siempre está en un sitio donde los papás la podemos controlar y siempre que ella quiere hacer uso de la tablet pide permiso. Pero son normas que nosotros ya le estamos imponiendo a nuestra hija con 7 años. Por eso, cuanto antes se pongan esas normas, y las normas tienen que ser claras. El colegio tiene un teléfono a tu disposición y a la mía para que estemos en contacto. Si te hace falta cualquier cosa, me llamas. No sé, acabaremos poniendo inhibidores, como en el Congreso. No sé. Preparando esta jornada, precisamente, y se lo comentaba a mi compañero de Policía Nacional, he encontrado un vídeo en YouTube que hace el humorista Leo Harlem, que va de las redes sociales. Dura 10 minutos y aunque lo llevo en el USB no creo que sea momento de ponerlo, pero sí quiero reseñar cómo empieza. Estoy hasta aquí, de las nuevas tecnologías. Eso dice Leo Harlem en su vídeo. Pero bueno, no tenemos que llegar a ese extremo. Yo creo que educando, sí, desde luego, formándonos nosotros, educando a nuestros hijos lo antes posible, como se dice aquí en Almería, que desde pequeñico se cría el arbolico. Pues educando a los chavales desde pequeños podemos evitar muchos problemas de mayores. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por ahí? Sí. Adelante. Hola, vamos a ver, yo estoy en desacuerdo con lo de las tablets y los móviles porque, bueno, los niños se pelean porque le quites un caramelo, que no hace falta que sea un... Y creo que la formación y que el buen uso es recomendable. De todas formas, no quería entrar a eso, pero creo que utilicen los teléfonos incluso para aprender. Hay colegios en donde hay el tráete tu propio aparato, ¿no? Bring your... y la utilización de las tecnologías en cada época, yo cuando era pequeño quería un balón. Y hay que reconocer también la edad de estamos hablando de juventud. Yo cuando era pequeño no quería que mi padre fuera al parque donde yo estaba. Ahora el parque es Internet. Pero yo lo que quería hablar un poco es del estudio que encuentra que los adolescentes cuidan más la privacidad en las redes sociales que los adultos. Lo he tuiteado ahí, está con el hashtag, lo podéis ver cuando miréis Lo que me estoy dando cuenta también es que aquí utilizamos bien poco las redes sociales, porque no veo nada más que tuitear al Museo de Almería y poco más. Y si hacemos un buen uso y en los centros, tanto en la familia como en los centros educativos, pero vamos, si las familias tienen la carencia, tendrá que alguien que dentro de las competencias básicas está la competencia digital, que tendrán que formarnos también, podrán formar a nuestra futura generación. Y nada, y podéis ver el estudio que dice desde la Universidad de Oxford, correcto, en donde dice que se llama una nueva paradoja de la privacidad, en donde los jóvenes utilizan mejor la privacidad que los adultos. Y de todas formas, eso del nativo digital es una falacia. Yo no me lo creo, porque yo cuando nací había libros y no por eso sabía leer. Ahora los niños nacen en que hay tecnología, pero no por eso saben utilizarla. No es la máquina, es como es lo que hagas con ella. Y bueno, y preguntar si tenéis constancia de que hay más problemática en adultos o en menores, o enfocamos más en los menores, pero la problemática está en los adultos. Gracias. Sí, contestando por el final. Problemática entre adultos o menores. A ver, tema de insultos,
el tema de injurias, estamos apreciando un mayor número entre menores. Menores son menos conscientes a la hora de, sobre todo en los grupos que tienen creado entre varios amigos de WhatsApp, y se insultan entre ellos, se amenazan de una forma menos grave. Temas, sin embargo, entre adultos, rupturas sentimentales. ¿Vale? Sí que hemos notado un incremento de amenazas ya entre parejas que han roto su vínculo afectivo, del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre, en los cuales se utilizan las redes sociales, en este caso, o los servicios de mensajería instantánea, pues para tratar de paliar el defecto de comunicación que hayan tenido. Es decir, empiezan a lo mejor con el tema de un presunto incumplimiento del régimen de visita entre ellos, y ello ya puede desembocar en amenazas o puede desembocar en insultos entre ambos. Son términos muy distintos. Normalmente los menores utilizan las redes sociales o las mal utilizan, y volvemos al tema de la formación o al tema de la educación. Las mal utilizan para, sobre todo, insultarse entre ellos o amenazarse de una forma leve, y sin embargo el tema de los mayores de edad ya es un tema mucho más complejo, en el cual siempre o en muchas ocasiones hay un trasfondo, que es el trasfondo de la ruptura de la relación sentimental entre ellos. No sé si estará de acuerdo, señoría, Santiago. Bueno, yo quería intervenir a tenor de lo que ha dicho, de lo que usted ha dicho, en que los estudios que se publican hay que tomárselos con cautela, ¿vale? Independientemente de la fuente de la que provengan. Hay muchos estudios que no se publican y que también se hacen. Estudios que no convienen no se publican, ¿vale? De cada estudio que se haga y del que tengamos conocimiento hay que extraer una información y tenerla ahí en nuestro backup para hacer uso de ella cuando sea necesario. Pero estudios se publican en la web chaval.es. Hay una noticia que dice que el 70% de los menores encuentran métodos para escapar del control parental en Internet. Yo no creo que sea 70. ¿Vale? Si yo tengo control parental en el ordenador de mi casa, no creo que mi hija se lo salte, pero los estudios hay que tomarlos con cautela y no darlos por definitivos, porque afectan a rangos de población determinados y no se pueden generalizar a todas las poblaciones. Yo quería añadir, sí que es cierto que he apreciado un incremento de este tipo de delitos entre adultos y, como decía antes, entre chica menor de edad y chico mayor de edad. ¿Por qué? Por la competencia de mi juzgado. En el caso de que el delito sea cometido por un chico menor de edad hacia una chica menor de edad, la competencia pasa al juzgado de menores. Por eso ellos, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, pueden facilitar esos datos acerca del incremento o no de la violencia de género entre menores de edad. ¿Alguna otra cuestión? ¿Nada más? Pues nada, damos por finalizada esta sesión y muchísimas gracias por vuestra atención. Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos. Soy Almudena Nadal, magistrada juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Almería y miembro del grupo de expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Es para mí un placer participar en esta jornada sobre ciberacoso y sobre las distintas formas de violencia de género en las redes sociales. Vamos a comenzar analizando lo que son los delitos tecnológicos en la violencia de género. Y bien, como sabemos, la violencia de género en adolescentes es un fenómeno en aumento. Es un problema que debe abordarse con celeridad y con profundidad. La violencia de género está ganando terreno en los centros escolares,
y se alimenta en las redes sociales, a través de las cuales se ejercen actos de control exhaustivo, manipulación, intimidación y dominación hacia las jóvenes, por parte de sus novios o exnovios. De ahí la importancia de la formación y prevención en la educación, al objeto de que las mismas sepan y puedan identificar estos comportamientos como actos de violencia. La violencia de género entre los jóvenes adopta unos matices diferentes a la violencia en las relaciones adultas. Al entrar en juego las redes sociales y, en general, las nuevas técnicas de comunicación. Por ello, hemos de estar alerta ante la creciente importancia que están adquiriendo las nuevas tecnologías de la información y comunicación, lo que conocemos ya como TICs, en las relaciones entre chicos y chicas y su repercusión en cuanto a la convivencia y la aparición de nuevas formas de violencia de género. Estas TICs son unas nuevas herramientas, unos nuevos instrumentos para la comisión de actos de violencia hacia la mujer y presentan unos rasgos específicos, que son los siguientes. ¿Cuáles son las técnicas y los métodos de investigación de este tipo de delitos, de estas nuevas modalidades de violencia de género? Y nada más. Te doy la palabra a Francisco Javier. Pues, muchas gracias, señoría, por sus palabras. Y, en primer lugar, quisiera agradecer a la Junta de Andalucía esta iniciativa de convocar una jornada para tratar de acercarles a ustedes estos nuevos delitos que ciertamente en los últimos tiempos pues, están muy en boga y, como ha adelantado su señoría, estamos cada vez atendiendo más delitos cometidos a través de las redes sociales, sobre todo relacionados con menores de edad y con parejas que han cesado su relación. Así, el objeto de esta primera ponencia es de hacer una breve referencia al fenómeno conocido como el sexting, es decir, la difusión de imágenes o de vídeos a través de Internet, y el ciberacoso. Comenzando en primer lugar con el sexting, lo podemos definir comúnmente como el envío a través de las redes o de cualquier tipo de terminal telefónico de mensajes de contenido sexual o erótico protagonizados por el emisor del mismo. Aquí, al analizar la figura del sexting, nos encontramos con dos problemas de partida que posteriormente analizaremos. Y el primero es que no tiene ningún tipo de relevancia desde el punto de vista penal cuando los vídeos se han producido con el consentimiento de los intervinientes. Y, en segundo lugar, también la carencia de una regulación penal específica, a pesar de la existencia de un proyecto de Código Penal al que luego haremos referencia, de una regulación específica que aborde estos contenidos. Dense en cuenta que el Código Penal que actualmente tenemos, del año 95, donde no existía esta proliferación de redes sociales, y es, por lo tanto, los preceptos comunes del Código Penal los que tienen que solventar esta carencia de una normativa específica. Para analizar el sexting y el ciberbullying, al que posteriormente nos haremos referencia, vamos a diferenciar claramente dos partes. Por un lado, lo que es el tratamiento penal y el tratamiento policial, es decir, la labor de investigación que hemos de llevar a cabo cuando tenemos la noticia de un hecho delictivo de esta naturaleza. Comenzando en primer lugar con el tratamiento penal del sexting, tenemos claramente un supuesto. Y, en primer lugar, hemos de hacer referencia a aquellos casos en los cuales se produce la toma de imágenes, tanto estáticas, es decir, fotografías, como dinámicas, vídeos, sin el consentimiento de una persona. Esto entra de lleno en el... La multiplicación de los efectos de la violencia por su capacidad de difusión. El mayor anonimato del agresor, que favorece la sensación de impunidad y la indefensión de la víctima. La posibilidad de que se dé un maltrato a todo el entorno de la víctima. La continuidad en el tiempo, que potencia las consecuencias psicológicas de la violencia. La exhibición de la intimidad a innumerables personas, ya sean conocidas o desconocidas. La facilidad para el control permanente, principalmente a través de localizadores y de distintas conexiones. Y el riesgo de suplantar fácilmente la identidad de la víctima haciéndose pasar por ella misma. En estos casos juega un papel fundamental la prevención,
para lo cual es preciso previamente tomar conciencia de esta problemática. Morten Callaerum, director de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, premiada este año por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Violencia de Género, destacó la existencia del acoso cibernético como una de las formas más nuevas y siniestras de violencia contra la mujer, que afecta a las más jóvenes, las cuales se ven inundadas de mensajes abusivos por teléfono, por correo electrónico o por distintas plataformas sociales. Por parte de algunas administraciones y asociaciones de mujeres, se imparten seminarios que ofrecen un bloque de formación técnica para protegerse a nivel tecnológico, como es la revisión periódica de contraseñas, el establecimiento de filtros parentales para menores de edad y pautas para conservar pruebas tecnológicas ante el menor síntoma de violencia de género. En los centros escolares debería contarse con planes para la educación en igualdad y la prevención de la violencia de género, informando y sensibilizando a los jóvenes sobre las relaciones amorosas en la adolescencia y su relación con la violencia de género, enseñándoles a distinguir lo que son muestras de amor y lo que son actos de celo, posesión y violencia psicológica y emocional. Por último, es de destacar la celebración de este tipo de jornadas en las que todos los que trabajamos en la lucha contra la violencia de género podamos aportar ideas y hacerlas también extensivas a los distintos ámbitos de la sociedad. Jurídicamente, hemos de preguntarnos si estas nuevas formas de ejercer la violencia de género pueden encuadrarse dentro del objeto de aplicación de la Ley Integral 1/2004. La respuesta ha de ser afirmativa, dado que el artículo 1.3 comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o privación arbitraria de libertad, sin exigir que éstas tengan lugar a través de uno u otro cauce, medio o instrumento. Por su parte, el Código Penal carece de una regulación específica de este tipo de conductas, por lo que judicialmente las estamos encuadrando en los delitos generales de amenazas, coacciones, injurias en el ámbito de violencia sobre la mujer, delitos contra la intimidad, la propia imagen, etc. Más concretamente, estamos hablando de aquellos casos en los que se amenaza a una chica con difundir imágenes de contenido sexual a través de la red, o se las coacciona de este modo para impedir que mantenga relaciones personales e íntimas con otra persona o para que pague al agresor determinada cantidad de dinero mensualmente. O también aquellos casos en los que contra su voluntad son grabadas manteniendo relaciones íntimas, siendo difundidas estas imágenes por Internet, etcétera, entre otros casos. Todas estas modalidades de violencia de género están teniendo entrada en el juzgado de violencia sobre la mujer a día de hoy y se le está dando una respuesta adecuada, calificándolas como delitos de violencia contemplados en el Código Penal y adoptando las medidas de protección necesarias para garantizar la integridad moral de las víctimas. Sin embargo, nos encontramos con ciertas dificultades en la investigación de estos delitos de violencia de género cometidos a través de Internet y de las nuevas tecnologías de comunicación e información. Pero para ello contamos con la inestimable colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y más concretamente de los grupos especializados en delitos tecnológicos y en los delitos de atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Bien. Estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están representados hoy aquí por Francisco Javier Víctor Martínez, jefe de Servicio de Atención a la Familia de la Policía Nacional, también conocido como SAF, y por Santiago Campo, agente de la Guardia Civil y perteneciente al EMUME, al equipo de atención a la mujer y al menor. A los que sin más preámbulo voy a conceder la palabra para que nos explique. Artículo 197.1 del Código Penal, incardinado dentro del capítulo primero del título 10º del Código Penal, delito de descubrimiento y revelación de secretos, que dispone que para descubrir secretos o vulnerar la intimidad de otros sin su consentimiento, se apoderar de mensajes, papeles, mensajes de correo electrónico, utilizar artificios de interceptación de las comunicaciones
o aparatos de escucha, grabación o reproducción de la imagen, será castigado con una pena de 1 a 4 años y la pena de multa de 12 a 24 meses. Por lo tanto, partimos del tipo base de que es necesario la ausencia de consentimiento por parte de la persona que aparece en este vídeo o en esta fotografía para que se pueda perseguir este hecho delictivo. Por lo tanto, el sexting, es decir, el rebote por parte de las personas que han recibido este vídeo o esta imagen de contenido erótico hacia terceros, igualmente sería difícilmente incardinable en el precepto penal del apartado cuarto, que establece que cuando se difundieran, cedieran o revelaren los datos previstos en la modalidad primera, sería castigado. Por lo tanto, si falta el consentimiento, no podríamos estar, si falta el consentimiento de la víctima, entraría de lleno en el precepto previsto en el artículo 197.1 y 197.4 del Código Penal. Es decir, no hay consentimiento de la persona que aparece en estas imágenes y, por lo tanto, es plenamente castigable desde el punto de vista penal. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es cuando se ha producido con consentimiento la toma de estas imágenes o de estas fotografías y posteriormente se revela o se difunde por parte de algún conocedor de este vídeo o de estas imágenes o por parte de la expareja o de la pareja cuando se produce la ruptura de la relación sentimental, que es el caso que actualmente más nos afecta. El hecho cobró relevancia a partir del caso de la concejal de Los Llévenes, Olvido Hormigos, que se produjo efectivamente o se llevó a cabo un vídeo de contenido erótico que posteriormente fue difundido a través de las redes sociales. El sexting, por lo tanto, consiste en el envío de fotos o vídeos de contenido erótico, pero de manera consentida. Y aquí es donde anteriormente decíamos que no cabe la posibilidad de perseguirlo por la vía del artículo 197.1 por el hecho de que ha mediado un consentimiento expreso por las partes para grabar o reproducir y, por lo tanto, la difusión de este vídeo con consentimiento igualmente quedaría impune. Precisamente en el riesgo de la difusión de estos vídeos